Liturgia para hoy viernes 28 de abril. San Pedro Chanel, presbítero y mártir, o San Luis María Griñón de Montfort, presbítero. San Luis María Griñón de Montfort nació en Montfort, Francia, en 1673, fundador de los padres montfortianos y de las Hermanas de la Sabiduría. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen. A la edad de 12 años, ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la estatua de la Madre de Dios. Escribió el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. Antífona. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, que nos concedas por el amor del Espíritu Santo resucitar a una vida nueva, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión a un cierto Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo, y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya.
Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió. Aleluya. Oración después de la comunión. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar, como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te pedimos, Señor, que ya que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, nos concedas también que el Espíritu Santo, con su amor, nos haga resucitar a una vida nueva. Amén. Lectura. Carne y sangre, expresión de vida y de entrega total. Los judíos reaccionan. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no entendían las palabras de Jesús, porque tomaron todo al pie de la letra. Pero Jesús no cambia las exigencias ni se retracta de sus palabras, e insiste: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Quien me come, vivirá por mí. Las últimas frases son de gran profundidad y tratan de resumir todo lo que dijo. Evocan la dimensión mística que envuelve toda la participación en la Eucaristía. Expresan lo que Pablo dice en la carta a los Gálatas: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Es lo que dice el Apocalipsis de Juan: si uno me oye y me abre, entraré en su casa y comeremos juntos. Apocalipsis 3:20. Y Juan mismo en el Evangelio: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y los dos nos vendremos con él, y en él haremos nuestra morada. Juan 14:23. Y termina con la promesa de vida que marca la diferencia con el antiguo Éxodo. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Termina el discurso en la sinagoga. Hasta aquí la conversación entre Jesús, la gente y los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm. Como aludimos anteriormente, el discurso del pan de vida nos ofrece una imagen de cómo era la catequesis en aquel final del siglo I en las comunidades cristianas de Asia Menor. Las preguntas de la gente y de los judíos reflejan las dificultades de los miembros de las comunidades, y la respuesta de Jesús representan las aclaraciones para ayudarlos a superar las dificultades, a profundizar en su fe y a vivir más intensamente la Eucaristía que se celebra, sobre todo en las noches del sábado al domingo, el día del Señor. Para meditar. En el final del discurso de Jesús sobre el pan de la vida, el tema es ya claramente eucarístico.
Antes hablaba de la fe, de ver y creer en el enviado de Dios. Ahora habla de comer y beber la carne y la sangre que Jesús va a dar para la vida del mundo en la cruz. Pero también en la Eucaristía, porque ha querido que la comunidad celebre este memorial de la cruz. El fruto del comer y beber a Cristo es el mismo que el de creer en Él, participar de su vida. Antes había dicho, el que cree tiene vida eterna. Ahora, el que come este pan vivirá para siempre. Hay dos versículos que describen de un modo admirable las consecuencias que la Eucaristía va a tener para nosotros. Según el pensamiento de Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece, habita en mí y yo en él. La intercomunicación entre el resucitado y sus fieles en la Eucaristía, y añade una comparación que nos hubiéramos atrevido nosotros a afirmar. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre del mismo modo. El que me come vivirá por mí. La unión de Cristo con su Padre es misericordia vital y profunda, pues así quiere Cristo que sea la de los que lo reciben y lo comen. No dice que vivirá para mí, sino por mí. Como luego dirá que los sarmientos viven si permanecen unidos a la vid, que es el mismo Cristo. Reflexionemos. Comer la carne y la sangre de Jesús es el mandamiento que Él nos da. ¿Cómo vivimos la Eucaristía en nuestra vida cotidiana? Aunque no podamos ir a misa todos los días o los domingos, nuestra vida debe ser Eucaristía. ¿Cómo alcanzar este objetivo? Oremos. Señor Jesús, que en la Eucaristía nos das a comer tu carne y a beber tu sangre, danos la gracia de recibirte siendo conscientes de lo que eso implica. Amén.